Jueves Cultural, queridos amigos, y por supuesto, coincidiendo con estos días, nuestras tradiciones. Qué mejor que explorar el cómo, el dónde, el desde cuándo, el por qué. Y hemos titulado a nuestro programa el día de hoy, Tradición de Vida, porque desde una perspectiva personal siento que con esta feliz celebración de Día de Muertos, estamos celebrando la vida de aquellos que estuvieron con nosotros, la vida que de acuerdo a un sinfín de creencias perdura, la vida propia nuestra. Y hoy nos acompaña en este Jueves Cultural la licenciada Ana Piñó Sandoval. Ella estudió antropología social en la Universidad Iberoamericana. En 1980 empezó a dedicarse al cine documental, especialmente al cine etnográfico o antropológico, como investigadora, guionista y correalizadora. Paralelamente se ha desempeñado también como pintora, ilustradora y escritora. Ha expuesto en distintas exposiciones individuales y colectivas. Como autora ha publicado una novela corta, ensayos sobre cine documental y antropología en los años recientes. Nuestras gracias a la licenciada Ana Piñó, que hoy nos está acompañando en este Jueves de Cultura, que lo estamos dedicando a nuestra tradición de vida, o sea, la celebración del Día de Muertos. Ana, bienvenida al programa, muchas gracias por estarnos acompañando, por haber aceptado nuestra invitación y por traernos todo tu conocimiento desde la antropología, de dónde, cómo surge esta hermosísima tradición que tenemos los mexicanos. Pues yo encantada de estar aquí, muchas gracias. Pues mira, esta tradición definitivamente es prehispánica. El origen de esta tradición es prehispánico. Claro. Y es muy interesante porque de los muchos sincretismos que se hicieron después de la conquista, con la llegada de los españoles y del cristianismo o del catolicismo, esta encajó perfectamente. O sea, hubo se hizo una fusión de no tanto exactamente de las visiones que había del mundo, porque posiblemente lo más importante, creo, de lo que se transmitió y de lo que pervive, sí es esta visión prehispánica de que la vida y la muerte son una unidad inseparable, y que la muerte está presente en la vida y la vida en la muerte, ¿no? Claro. Y esa visión pues pervive, ¿no? Y en cambio la visión española que venía que trasladó esto a lo de la celebración de Todos Santos y de los fieles difuntos, que era en una época distinta, más bien correspondía a la época de la cosecha o del principio del invierno. La tradición de celebrar la muerte en el mundo prehispánico era meses antes, en agosto. Yo no sé si eso tiene que ver algo con las épocas de las cosechas o el caso es que la tradición española, que es esta del 1 y el 2 de noviembre y también otros días antes, ¿no? Pues se tradujo de maravilla, o la otra tradición se incorporaron, se integraron, se mezclaron. Y la diferencia de la visión prehispánica de la muerte y la cristiana era que en el mundo prehispánico no había, por ejemplo, la noción de infierno sino los españoles lo tradujeron la idea que había del Mictlán, ¿no? Que era el mundo al que el inframundo a los que iban, lo tradujeron como infierno, y no es bueno. El caso es que ahí hubo conflicto de significados. En la tradición prehispánica no había infierno. No.
había el Mictlán, que era el mundo de los descarnados, pero había además distintos lugares a los que se podía acceder después de morir de acuerdo a las causas de la muerte. Sí, la conducta, naturalmente, pero también el concreto hecho. Por ejemplo, si alguien moría ahogado, iba al Tlalocan, que era el paraíso de Tlaloc, ¿no? Si alguien, los que morían de normal, de nada, esos llegaban al Mictlán. Otros ¿Y el Mictlán, iban al sol. ¿Cómo era el Mictlán? El Mictlán era el mundo de los descarnados, donde había una pareja divina que corresponde a la pareja creadora, la pareja de la muerte, porque tampoco había esta idea de un dios, sino había varios dioses. diosa, no, dios, diosa, una dualidad, que era pero como el ser creador. Como el ser creador, pero era dual. Era dual. De alguna manera femenino y masculino, un dios, diosa. Y no había alguno que era esa dualidad la que en el mundo de los muertos también. O sea, en el Mictlán estaba ese dios diosa. Mictlantecutli y Mictlantzihuatl. Ajá. Mictlantecutli, que formaban uno. Que formaban uno, igual que Ometeotl, que era Omecihuatl, y Ometeotl, que eran los dioses creadores. Pero ese es como son los mismos. Ajá. En realidad son los mismos. Los dioses prehispánicos eran un poco... Yo siempre digo de chiste que eran como Transformers, porque se transforman unos en otros y son los mismos. Sí. ¿No? Entonces esta dualidad de los dioses del mundo del Mictlán, de los descarnados. Descarnado significaba simplemente que ya no tenía cuerpo físico. Que ya no tenía cuerpo físico. Esos son los equivalentes o los espejos de los creadores. O sea, la vida y la muerte en realidad formando también una unidad así. Ahora, saber la mentalidad realmente no la podemos o saber qué pensaban, porque todo pasó por la interpretación de los españoles y de la mentalidad de los españoles, que de pronto eso lo llamaban infierno o que lo entendían así. Entonces es muy difícil que lo sepamos, pero las tradiciones y los mitos y las filosofías existen, tienen vida propia. Entonces la transmisión que hay de la tradición prehispánica hasta nuestros días viene por otros caminos. Claro. Y nos dice que obviamente, algo que estoy segura la mayoría sabemos, esta es una tradición prehispánica que se ha unificado, por decirlo así, desde el tiempo de la colonia, con los fieles difuntos y el Día de Todos los Santos, que es el día primero. En la visión prehispánica, nos decía Ana, vida y muerte son inseparables, son una misma cosa. Y esto nos puede explicar el por qué en nuestro país, dicho sea de paso, es el único en el mundo donde se celebra la muerte de la manera en que nosotros lo hacemos. Esto explicaría el por qué aquí se dice Feliz Día de Muertos, por qué se habla de música en los panteones, por qué recordamos con amor y con alegría la vida de aquellos que nos precedieron, porque si vida y muerte son inseparables, como ciertamente lo son, esa visión que viene desde nuestros más antiguos ancestros prehispánicos nos lo explica todo. También nos decías que tradicionalmente esta fiesta de vida y muerte se celebraba en la época prehispánica en el mes de agosto, posiblemente, que tenía que ver con cosechas. Y bueno, entra el cristianismo, el catolicismo, ese sincretismo, esa unificación en donde los que vinieron, los misioneros, aprovecharon las tradiciones que ya había en el pueblo prehispánico para no quitarlas, sino integrarlas. Obviamente esto también se pudo hacer porque había una visión bastante parecida. Así es. A los indígenas nuestros no les pareció nada raro que el dios estuviera crucificado, porque después de todo los dioses se sacrificaban por los hombres en el mundo prehispánico. Y
nosotros celebramos esta festividad como hablando de el recuerdo de los muertos. Cuéntanos un poco más de esta celebración tan especial y cómo se ha venido manifestando la ofrenda, qué significa, por qué ponemos altares. Bueno, mira, eso también es muy interesante porque lo hay, sobre todo en el centro sur de México o las partes que corresponden a lo que fue Mesoamérica, ¿no? Uh-huh. Esto incluye hasta Centroamérica, ¿no? Y los distintos es donde más se sigue manifestando esto, ¿no? No es, yo creo que deriva hasta Guatemala y a otros pueblos, pero son la misma son las mismas culturas. Pero fíjate, te confieso algo. Yo viví muchos años en Centroamérica por trabajo. Conozco como la palma de mi mano las carreteras, desde la frontera con México hasta Panamá. Y pasé 3 años viviendo en San José, Costa Rica, pero yo viajaba constantemente a Guatemala, viajaba constantemente a El Salvador, a Honduras, donde están las fantásticas ruinas de Copán. Y no viste tanto. Yo sí vi, yo estuve en Guatemala y me tocó muertos y sí había también altares. Ajá. O sea, me pareció, dije, bueno, pues es que hay esta relación. Claro. El punto es que quizá en México sí ha habido motivos y historia que lo han mantenido. O sea, ha habido una intención, vamos a decir, de preservarlo. Sí, y se ha transformado también a través del tiempo, uh-huh, porque se han incorporado más formas de tradición. Por ejemplo, bueno, lo de los altares es interesante porque ya es que tienen pisos los altares. Uh-huh. Y tienen también esta idea, ahí muchas veces aparece el purgatorio en el segundo nivel y luego pasan al... Pero esta idea ya mezclada con lo católico también tiene su idea en el viaje que hacían al Mictlán, que pasaban años y estaban en una parte y luego pasaban a otra. O sea, eso sería el por qué hay diferentes niveles en los altares más tradicionales. Hay diferentes niveles y la foto del muertito generalmente está en hasta arriba. Hasta arriba está el difunto de la familia. Entonces es un culto que no es, bueno, se les junta con los santos, pero es un culto a los propios muertos, a los difuntos, que bueno, esa sería la idea. Primero los santos o los difuntos chiquitos. No, los santos, los que son muy buenos, y luego los que no, los que pasan a lo mejor por el purgatorio. Pero fíjate que yo he escuchado que, por ejemplo, el día primero es de los muertos chiquitos. De los niños. Sí, hay 2 días, de hecho es desde el 31 y el primero son para los más chiquitos y luego los niños. ¿Sí? Y esos van junto con los todos santos. Pues porque luego, son santitos, sí, también, ¿verdad? Y que también están en el limbo. Ya quitaron al limbo de la iglesia, ya no hay limbo, entonces ya ese escalón ya no queda. A lo que yo quiero llevar es que esto es una imaginería sobre la vida después de la muerte y que hay antecedentes en las dos culturas de maneras, de caminos para llegar a esto, y se representan en los altares. El altar es la representación de ese traslado, de ese viaje o de la vida a la muerte, ¿no? En realidad eso es lo que está representando el altar, y por eso hay estos niveles. Ahora, eso es absolutamente prehispánico también. Claro, aunque bueno, también ahí es donde vemos el por qué el cristianismo pegó, o sea, el por qué el pueblo prehispánico fácilmente se dejó evangelizar. Sí, pero conservando sus ideas. Conservando sus ideas. Y entonces más bien dijeron, pues esto es lo mismo. Y pues no era tan lo mismo, pero quedaba. Claro. Algo que coincidía. Entonces, pues sí, y eso, claro, se potenció. Pero fíjate que checa a tal grado, Ana, que si tú me dices que los escalones, vamos a decir, los niveles de un altar de muertos, podrían representar el Mictlán, podrían representar el paso por el cual va a ir ascendiendo el muertito, hasta llegar a la unión con los dioses, ¿verdad? Diosa. O ya a su descanso eterno. A su descanso eterno, ok.
Pues esto checa totalmente con la religión cristiana, de que la persona muere, puede pasar un intervalo de tiempo. Antes hablaban del limbo, yo nunca creí en limbo, lo digo porque es en contra de la razón, y a mí las cosas que van en contra de la razón no me gustan para nada. O sea, como una criaturita de 3 días de nacido porque no lo bautizaron, va a permanecer en la nada. Yo soy creyente en Dios y no creo en ese tipo de Dios que hiciera semejante tontería, ¿no? O sea que nunca creí en el limbo. Pero vamos a decir, hay un nivel de paso que en la tradición cristiana católica se llama el purgatorio. Así es. Y eventualmente la idea es que se llegue a la luz eterna. Exacto. Entonces ahí vemos la relación que existe entre una y otra. Entonces quizá fue, bueno, se adoptaron estas ideas porque en algunos aspectos eran mejores o parecidas, eran más, simplemente. o más estimulantes para imaginarse cómo sería el paso después de en la muerte, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que pervive ahí, aunque no lo sepamos, aunque no lo tengamos así claro y lo sepamos y lo hayamos estudiado. O sea, es el trasfondo de la tradición, aunque se haya perdido porque obviamente se destruyeron muchos códices prehispánicos y los que tenemos de hecho fueron escritos después de la colonia. Así es, y ya con la interpretación, o sea, ya cambia. Por eso no lo sabemos, pero ahí está. Entonces yo creo que es posible, cuando hacemos estudios o análisis de las cosas y las tratamos de descubrir qué son, que sí encontramos eso también nos revela los orígenes de esas ideas o de esas concepciones. Bueno, yo creo que aunque no hay nada escrito, el hecho de que el Día de Muertos aquí se celebre con música, con fiesta, así es, con, la comida sí para el muertito, pero la que se los come son los vivitos. Sí, ¿verdad? pero también porque se cree que los muertos vienen y huelen y prueban y oyen, y todo como los vivos. Uh-huh. O sea, es un momento en el que pueden... Pero la alegría, vamos a decir, tan típica de nuestras fiestas de muertos no existe en ninguna otra parte. No. Me contaba unos amigos que tengo en España, que en España el Día de Muertos es verdaderamente muerto. O sea, la gente va con cara larga, todos vestidos de negro, el panteón en un silencio mortuorio. Y claro, cuando ellos vienen aquí y ven música dentro de los panteones, colorido hasta decir basta, pues obviamente eso tiene que venir de lo prehispánico. Eso sí. Y además, eso es una fuente de energía para la vida. Claro. Esa celebración. Pues vamos a nuestro ejercicio y pues una calaverita como tema de reflexión, no podría faltar. Tradición de vida. Eso es el Día de Muertos en México. Y comentábamos aquí entre bambalinas con nuestra invitada. Yo en lo personal, y se lo he dicho, no me gusta para nada la celebración de Halloween, porque ahí sí siento que no es una celebración de vida. Creo que es una celebración de una muerte deformada, de una muerte que causa terror, de una muerte que nos asusta. Y comentábamos, Ana, precisamente cómo nuestros niños, pues los ves en los panteones con sus padres, lavando la tumba, cantando, comiéndose las viandas que han llevado. Y también los vemos en los entierros, los niños van a los entierros. En cambio, en las tradiciones sajonas, los niños son sobreprotegidos en relación a la muerte, cosa que a mí me parece no adecuada, no formativa para la realidad, y por eso para nosotros es una tradición de vida. Tú dices que claro, el Halloween se ha ido metiendo poco a poco. Pues mira, yo lo que veo es que el Halloween, bueno, que tiene que ver con, es una fiesta previa a Todos Santos, también era una cosa religiosa, pero también se supone que es algo muy antiguo de la época de los celtas. De los celtas en Irlanda e Inglaterra. Antes del cristianismo, y que se adopta luego en Roma o un poco en esas regiones.
Bueno, ellos más tienen... que todo en la Britania ocupada por Roma, sí. O sea, Britania que abarcaba... Bueno, eso es lo que se supone que es. Yo no he estudiado eso mucho más, ¿no? Pero es una tradición que en Estados Unidos también se convierte y se vuelve algo, y que se vuelve también algo muy típico y tradicional en Estados Unidos. Y pues, estando tan cerca físicamente nosotros Estados Unidos, y de los días también tan seguidos, estos días previos a los Todos Santos, que es lo de los niños, la celebración de los niños, pues bueno, se ha ido incorporando, se ha ido mezclando, y yo siempre les digo, claro, esa es una teoría personal, que esas calabazas que tienen caras de brujas o de duendes posiblemente hayan salido de aquí para allá, de alguna manera. La calaverita porque la típica. Calaverita de nosotros también es una calabaza o un chilacayote, ¿verdad? Que los niños salen y pedían, ya tampoco no lo hacen tanto, deme mi calaverita, y decían un verso, una como oracioncita. Antes había una oracioncita de mi calavera. Claro. La idea de mi propia calavera. Exacto. Y te pedían dinero, ¿no? Y eso yo me acuerdo que yo misma hice mi calavera de niña, o sea, había esto mucho. Pero eso se parece tanto a la otra calabaza, con la cara de bruja, que pues ya también ahí se hizo se fusionó. Una fusión. Y podríamos pensar que los niños aquí cuando pedían la calaverita era precisamente el día 1 y el día 2. Exacto, porque era lo de los niños. Exacto, y ahora empiezan el 31 por el Halloween. Por el Halloween. No, y pedían desde el 31, pues sí, porque era lo de los niños. No sé, ahora sí, eso como que se pierde ahí, cómo se fue juntando y cómo se fue mezclando. Ahora, y hay que reconocer que el Halloween también tiene esos aspectos humorísticos que comparte la celebración de Muertos de México, que está llena de humor. O sea, en la celebración de muertos hay muchísimo. Todo eso que también ha ido evolucionando o transformándose, ¿no? Pues coincide. Entonces, de nuevo ahí a lo mejor estamos ante un nuevo sincretismo, una nueva, y bueno, y tenemos que reconocer que el cine ha influenciado en México muchas cosas que se volvieron luego tradiciones, como los mariachis que no se oían y que les metieron trompetas cuando empezaron en el cine, que los micrófonos no captaban el sonido, y pues dijeron, pues métanle unas trompetas, y entonces ya se volvieron así los mariachis. Ese es el origen porque el grupo que había antes no tenía trompetas. Es una cosa que provocó el cine. Ajá. Por necesidades técnicas, ¿no? Entonces, y suenan padrísimo. Y se volvió padrísimo y ya se adoptó. Que el Halloween ve los aspectos más oscuros. Tú usaste la palabra exacta, más oscuros de la muerte. Cuando la muerte en todo caso es paso a la vida, si eres creyente, actual, cristiano, católico, y si no eres creyente, pues es una celebración de júbilo recordando a los que ya se fueron. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, licenciada Ana Piño, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.